Bienvenidos a un nuevo programa de Recorridos Urbanos, media hora donde debatimos los temas más polémicos de la actualidad. Hoy vamos a hablar de discriminación. Negros, blancos, mestizos, indios, ricos, pobres, todos somos sujetos de discriminación. Por ahí sí, discriminación hay mucha. En Uruguay hay decenas de organizaciones contra la discriminación, pero sus resultados no son los esperados. El presidente ponga educación y lo que haga falta para que eso se elimine. Muchas personas son segregadas y víctimas de violencia física o verbal. Que después pasaba y nos miraba de costado y nos insultaba y todo. Se las discrimina por su aspecto y eso hace que tengan problemas para conseguir empleo. Hablaremos de este complejo tema a bordo de nuestro vehículo. Arrancamos. Como ustedes ya saben, el tema que vamos a abordar hoy es discriminación, racismo. Para ello tenemos dos invitados que nos acompañan en este día. Juan Fernández Romar, docente e investigador de la Facultad de Psicología en la Universidad de la República, y también Néstor Silva, director de comunicación de la organización social Mundo Afro. Gracias a los dos por estar con nosotros. La primera pregunta va porque ¿hay discriminación en Uruguay, siendo que la Constitución marca que todos son iguales ante la ley? Sí, hay. Y en realidad me encanta que hayas empezado por allí, Rafael, porque hay hay un mito en el Uruguay, no sé si es solamente en Uruguay y en otros lados también. O sea, que como la ley, la Constitución en primer lugar, y la ley, las leyes, marcan que somos todos iguales, bueno, hay una de los formatos de negación que usamos como sociedad desde todos los ámbitos es ese, ¿no? Como la Constitución dice somos todos iguales, como las leyes reafirman ese concepto, entonces en teoría no habría. Es una de las formas y sin embargo nosotros lo que vemos es que justamente ese concepto de igualdad que marca el artículo 8 de la Constitución de la República, que realmente nos tiene a todos los orientales muy orgullosos, pero que en realidad es uno de los marcos que genera que esa igualdad hace que algunos sectores desaparezcan. Totalmente de acuerdo. En los medios lo podés constatar perfectamente porque es muy uniforme la composición, digamos, de los medios en términos de que no están representadas todas las comunidades que conforman la sociedad uruguaya. De hecho, afrodescendientes en lugares destacados de los medios de comunicación o a nivel parlamentario, por ejemplo, son escasísimas. Sí. No guarda relación con la proporción de ciudadanos que tenemos, y ni que hablar de otras comunidades, por ejemplo, yo creo que hoy en día los indígenas, por ejemplo, son comunidades que no están representadas en ningún lado, y tal vez sobre ellos pese una de las mayores discriminaciones, ¿no? Yo creo que también hay un concepto que para mi gusto tiene, por lo menos desde nuestro trabajo y de lo que hemos ido elaborando e intercambiando a todo nivel, es que el concepto de racismo, en realidad, nosotros lo separamos de los conceptos de discriminación. En primer lugar, porque el racismo es ideológico, está basado sobre una base histórica diferente a la enorme mayoría de las discriminaciones. Y en segundo lugar, porque además, en el marco del racismo, sí se sufre la discriminación racial. O sea, el concepto de racismo, tal cual lo conocemos, aplicado a los afrodescendientes,
porque también hay que, si bien el concepto básico es el mismo de discriminar a otro sector social a partir de ser la mayoría o a partir de tener el poder, ¿verdad? Y que determinado sector social o cultural o político o todo ese combo, ¿verdad? Se sienta superior a otro y utiliza esa herramienta para que el otro excluirlo de todos los ámbitos o de alguno de ellos. Históricamente, inclusive de los tiempos bíblicos, eso se demuestra, es claro, ¿verdad? Bueno, eso, si se logra comprender eso, es mucho más sencillo entonces comprender que el racismo aplicado a los afrodescendientes, si uno solamente tiene un barniz de historia y comprende por qué existió la trata de esclavos y comprende qué pasó, cuáles fueron los intereses, ¿verdad? Y qué formato hubo que darle a eso para poderlo justificar desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista ideológico y después desde el punto de vista económico y político. Entonces ahí esto se comienza a comprender. Sí, pero yo tengo una discrepancia con respecto a eso, porque el racismo ya lo encontramos representado en el Antiguo Testamento. O sea, las formas de xenofobia o de discriminación, que me parece de que son bastante universales, porque creo que el problema principal de las sociedades contemporáneas es que tenemos que aprender a convivir y a relacionarnos personas que provenimos de culturas y de comunidades muy diferentes. ¿Por qué? Porque los medios de transporte y de comunicación han acelerado, digamos, los procesos de convergencia, de intercambio cultural. Pero si uno mira la historia de la humanidad ha sido una historia de xenofobia, por lo pronto. O sea, hago una discriminación entre la xenofobia como esa hostilidad o rechazo hacia el extranjero, hacia el diferente. El racismo sería como no sé si en eso estamos de acuerdo, Néstor, el racismo sería como una de las variantes más crueles de la xenofobia. No, pero me refería a que si uno ve la Biblia también, en el Antiguo Testamento hay pasajes que hablan de que Yahvé encomendó la destrucción de todos los que no fueran fieles, los que no formaban parte del pueblo elegido, estaba determinado su exterminio. Y creo que en mi visión particular eso está muy vinculado, me parece que está muy vinculado con la idea del monoteísmo, que me parece que es uno de los problemas también contemporáneos. Muy fuerte. No, en realidad yo no veo discrepancia. Yo lo que sí es la interpretación final del asunto. O sea, porque lo que tú estás marcando en realidad reafirma, voy a tratar de explicar mejor, reafirma lo que yo planteo. ¿Por qué? O sea, si nos centramos en el racismo aplicado a los afrodescendientes y a los africanos, ¿verdad? Si nos centramos allí, la base fundamental es lo que tú estás planteando. Primero, se buscaron justificaciones teológicas, ¿no?, para poder justificar la barbarie de la esclavitud. Sí, ¿verdad? Sí. Luego se le fue dando contexto filosófico, ¿verdad? Y hasta científico. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, y para poder armar todo el proceso político para poder tener dominio económico, ¿verdad? Entonces, en definitiva, por eso digo, reafirma lo que yo a lo que me refiero en la aplicación contemporánea de ese racismo, ¿verdad? Es que para poder justificar como sociedad en general que la exclusión hoy exista y que la exclusión, para poder justificar que no encontramos soluciones profundas a estos resultados de este problema histórico, ¿verdad? Tratamos de diluir esto otro que estamos planteando. ¿Por qué? Porque todos los estados americanos, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, deberían reconocer, como lo han hecho, pero en la práctica no se ve, y ahora digo cuándo han reconocido esto, deberían aplicar en formato de reparación, ¿verdad? Y ahora explico a qué me refiero. Discriminación positiva, hablas vos. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas.
para poder comenzar a solucionar esos problemas. ¿Por qué? Y acá viene la enorme diferencia que hay entre los temas de discriminación y el concepto de racismo. Primero, para poder aplicar soluciones a todos estos problemas, ¿verdad? Y estoy hablando de compromiso del Estado, de la sociedad en general. Esto que estamos planteando, de ninguna manera, aunque el Estado asuma la responsabilidad, si no es un tema que transversalice la comprensión de toda la sociedad, no tiene solución alguna tampoco, ¿verdad? Porque es un fenómeno que se ha convertido en fenómeno cultural, es un fenómeno que se convierte en un fenómeno de difícil solución si todos no lo comprenden. Perdona, Néstor. Ahora me gustaría, si ustedes disculpen, porque está muy interesante los aspectos que están abordando, pero para clarificar un poquito, ¿cómo se manifiesta la discriminación racial en Uruguay? ¿Cómo lo ven ustedes? Y bueno, en primer lugar, en parte de lo que él planteaba hace un momento, ¿no? O sea, y lo podemos extender, o sea, no se ven afrodescendientes en puestos gerenciales, ni de la actividad privada, ni en la pública. No se ven en la docencia, o sea... ¿Y qué porcentajes son de la sociedad uruguaya? Nosotros somos actualmente, según el último censo nacional, el 8,1% de la población. Y de ese 8,1% de la población, el 70% es pobre. Y el 50% está por debajo de la línea de pobreza. Y si bien la pobreza y más que nada la indigencia ha bajado en el Uruguay, afortunadamente, de todos modos, por lo tanto, en números concretos, números brutos, ha bajado el porcentaje de afrodescendientes pobres y de afrodescendientes en la indigencia. De todos modos, la brecha de la población, de este 8,1% de la población, ¿verdad?, con el resto de la sociedad, se mantiene. Ok, pero un elemento, porque por ahí nos están viendo, están escuchando personas que tienen muy poco elemento de juicio, de información sobre la sociedad uruguaya. Se da una paradoja, porque en Uruguay, quien más, quien menos, todos reivindicamos un pedacito de ADN afro, porque a la gran mayoría nos gusta el candombe, nos gustan los productos culturales, digamos, generados por los afrodescendientes. O sea, se da esa paradoja cultural de que me parece de que al menos en el discurso explícito hay una reivindicación, no hay un discurso de, como puede haber en otros lados, de en contra de los afrodescendientes. Sin embargo, el problema es la práctica, es como un racismo más surrepticio, más solapado, porque me parece de que a la hora de seleccionar personas para un mismo trabajo, siempre corre con ventaja, digamos, un caucásico frente a un afrodescendiente, decididamente. Sin ninguna duda, o sea, los jóvenes de hoy siguen teniendo la misma dificultad que tenía yo cuando, en el mismo periodo de mi vida, y es cuando uno busca trabajo y ve que pide buena presencia, si tiene más opciones, no va a buscar el trabajo allí porque ya sabe qué significa. Pero que no significa solamente que vayas de traje y de corbata, sino que significa, o las mujeres vestidas lo mejor posible, sino que significa que en gran porcentaje, que obviamente, como en todos los temas, como en todos los casos, no es el 100%, pero obviamente cuando estás buscando trabajo optás por no correr el riesgo de perder otra posibilidad porque sabés cuáles son los resultados. Desde el punto de vista del accionar policial, si bien ha mejorado mucho a partir de que la sociedad también avanza, de la acción directa que nosotros hacemos, que tenemos cursos a la policía, a funcionarios públicos, etcétera, sobre estos temas, de todos modos los jóvenes de hoy lo explican de otra manera, pero les sucede lo mismo que nos sucedía a nosotros cuando éramos jóvenes. Los jóvenes de hoy dicen, somos portadores de caras. Y un ejemplo bien concretito, cuando hay algún afrodescendiente o algún testigo de que asegura que fue afrodescendiente la persona que robó o que cometió algún delito, bueno, todo afrodescendiente que ande en la vuelta es sospechoso. Y yo siempre pongo este ejemplo, cuando roba un rubio, que pasa lo mismo con todos los rubios, no es así, ¿verdad? Prestan atención a la descripción concreta de lo rubio que tienen que buscar.
¿verdad? Sin embargo, con los afrodescendientes, bueno, el afrodescendiente que está en el camino la queda. En el caso de la situación laboral, Sí. tú mencionabas y por los datos surge que hay bajos niveles de educación, de capacitación, Sí. incluso bajos niveles de participación universitaria o de estudio universitario. Sí. Eso nos hace también a que haya menos opciones para que un afrodescendiente pueda concursar por un cargo gerencial. Decididamente, Rafael, decididamente. Ese es uno de los puntos claves y te agradezco la pregunta. Es uno de los puntos claves, o sea, porque históricamente también se vienen generando círculos viciosos, ¿verdad? Que son de difícil solución si las problemáticas no se abordan en forma integral, si la solución no se piensa en forma integral. Y aquí viene a lo que yo mencionaba hace un rato, a lo que me refería a lo que me quería referir cuando tú hablaste de soluciones, por ejemplo, de discriminación positiva. Voy a poner este ejemplo. En Estados Unidos, la discriminación positiva se aplica desde la lucha por los derechos civiles en la década de 60, ¿verdad? Comienza todo con aquella efervescencia de la década de los 50, ¿verdad? Se viene aplicando hace 40 o 50 años en Estados Unidos. Sin embargo, el problema de fondo, el racismo en Estados Unidos, no se ha solucionado. Al contrario, en algunos casos hasta se exacerba, ¿verdad? La diferencia es que los resultados se aplican de otra manera. Sí, culturales. Tal vez tendríamos que aclarar cuando hablamos de discriminación positiva a qué nos referimos. Claro. A una potificación, por ejemplo, en el acceso a, no sé, determinado ámbito, a representación parlamentaria o en puestos públicos, ¿no? De que haya una cuota más representativa de la sociedad en general. Ahora, a mi juicio, más allá, hay cuestiones que no se resuelven exclusivamente con leyes, no, claro, sino de que es un fenómeno cultural y que tampoco pasa exclusivamente porque la maestra o el maestro les diga o le describa una forma de habitar este mundo. Pasa por la valoración de la diversidad. Le propongo hacer lo siguiente, escuchar en una grabación de entrevistas que hemos realizado qué es lo que piensan los uruguayos sobre este tema. Sí, el uruguayo discrimina. Sí, los otros días estábamos acá y una señora empezó a hablar con un tipo y dice que no le gustaba la gente pobre, que ella no se hablaba con la gente pobre, no sé qué, después pasaba y nos miraba de costado y nos insultaba y todo. No sé, cuando hay de pronto un boliviano, un peruano, así como que lo miramos como que no es de los nuestros. Me parece algo muy aberrante, porque estar incriminando a la gente por cosas que no tienen lugar me parece algo que es muy ridículo. Parece que se tendría que tomar toda la gente por igual. Por mala condición que esté uno, más o menos, me parece que todos tienen la oportunidad de tener todas las cosas por igual. Habría que tener un poco más de educación en el país y que el presidente ponga educación y lo que haga falta para que eso se elimine. Sí, discriminación. Y mucho. Por ejemplo, el rico del pobre, el negro del blanco, bueno, no sé, de un montón de cosas. Y es bastante feo. El presidente nuestro, el más discriminador de todo. Cuando asumió el presidente de Estados Unidos, dijo, Estados Unidos tiene un presidente negro. Y a él nadie le dice que los uruguayos tenemos un presidente sucio. Sí, es la verdad, sí, señor. Ahí. Y quería decir, y escuchame una cosa, la cabeza nuestra, que el presidente discrimina, te puedes imaginar de él para abajo, lo que puede ser. O de él para arriba. Él tiene que ser el espejo, él es el que tiene que ser el espejo y el principal discriminador. La sociedad uruguaya discrimina un poco y también se discrimina al uruguayo en sí, o sea, en lo individual, no solamente en lo social. O sea, creo que hay un poco de discriminación de parte de las personas y otro poco de las estructuras sociales que vamos formando. Discriminan según qué cosa. Discriminan a los negros, discriminan a los negros, discriminan a los pobres y no solo nosotros, también discriminan a los grandes, porque ahora dicen sí, porque los gurises discriminan a los planchas, a los chetos y eso lo aprendimos de los grandes, porque a nosotros los que nos crían son los grandes y yo qué sé, discriminan todo discriminan. Existe, sí. Existe sobre todo con las personas de color que no las respetan, que son igual que nosotros, ¿no? Lo único que Dios los puso así por algo, ¿no?
para que la gente aprenda a querer todas las razas que existen en el mundo, ¿no? Sí, hay discriminación. Primero está la racial y después sobre lo físico. Es más sobre el sobrepeso, también creo que hay discriminación. ¿Qué es lo que lleva a un individuo a discriminar o agredir verbalmente a otra? Bien, es una buena pregunta. Lo curioso de esto, al menos en las teorías más consensuales en materia psicológica y sociológica, es que la xenofobia ha sido una constante en todas las sociedades a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque va muy vinculado al desarrollo de una identidad, sea grupal, sea comunitaria o sea nacional. Quiere decir de que la negación del otro refuerza mi propia identidad. Y hay una cuestión narcisística, un tema de Caetano Veloso, dice: Narciso, haya feo todo lo que no sea un espejo. Todo aquello que sea diferente, que no tenga que ver con mis prácticas, mis costumbres, mi historia, tiendo en principio a rechazarlo porque me interpela, porque de algún modo no solo me interpela, sino que pone en tela de juicio lo que soy y lo que hago. El desafío de las sociedades contemporáneas, donde por el desarrollo tecnológico estamos en permanente circulación y diálogo, el desafío en términos sociológicos quizá más importante y sobre el que reposen más los desafíos, por ejemplo, de conseguir periodos de paz duradera y profunda en el mundo, creo que reposan en la problemática de la discriminación y de la xenofobia. Y paradojalmente, una de las soluciones más eficaces es el mestizaje, porque en la medida que yo me vaya integrando y me vaya componiendo con elementos diversos, sea el mestizaje cultural o el mestizaje en términos étnicos, más difícilmente voy a rechazar lo que forma parte de mí. Y cuando digo paradoja, digo porque el mestizaje también implica un proceso de disolución de las diferencias. Claro, entonces, pero sí, eso es real, pero es real de acuerdo a los códigos que culturalmente utilizamos hoy. Si lográramos llegar hacia donde tú apuntás, yo creo que todo lo contrario, porque justamente desde nuestro punto de vista y en la concreta, o sea, tú antes de que se le preguntara a la gente, tú mencionabas el tema de los indígenas y ver cómo se puede articular. Y nosotros, desde el punto de vista de la acción política a la que nos referimos, inclusive marcamos historia porque fuimos saludados por la ex alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la doctora Mary Robinson, porque cuando fuimos a la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, el Uruguay llevó un documento, único ejemplo en todo el mundo, que logramos articular con muchos o la mayoría de los sectores de interés social y político del país, la Comisión de Seguimiento de los Resultados de Beijing, los judíos, los indígenas, religiones tanto metodista, anglicana, umbandistas, etcétera, CERPAC, Amnistía Internacional, y logramos desde ese punto de vista un documento único en el cual estaban reflejados los intereses de todos. Este tema, sin lugar a dudas, tiene muchísimas más aristas, pero lo que se nos ha acabado es el tiempo, así que vamos a nuestro último bloque, donde descendemos de la camioneta y cada uno de los participantes tiene la oportunidad de hacer un redondeo. Y ya fuera de nuestra camioneta vamos a darles una instancia de reflexión a cada uno, comenzando por ti. Yo creo que la humanidad viene avanzando, o sea, estamos hablando de un problema serio y grave, pero yo creo que hay avances reales desde el punto de vista de las acciones que nuestro país se llevan adelante, como también lo vemos en el resto del mundo. Lo que yo creo que también la gran reflexión de esto es que no es solamente un problema del sistema, porque tenemos responsabilidades individuales, todos.
las víctimas de cualquier tipo de discriminación, que debemos comprometernos no solamente a reclamar, pero además también demostrar que estamos reclamando participación. Y eso significa que quiero estar verdaderamente integrado en los derechos que estoy reclamando, pero que también voy a tener que asumir las responsabilidades que mi cuota aparte reclama. Creo que es esa mi reflexión en el sentido, y que va por la línea de lo que conversábamos hace. Muchas gracias. Ahora vamos a la reflexión de Juan. Bueno, si bien nuestro diálogo, la conversación de hoy estuvo circunscripta a la realidad nacional uruguaya, hemos hablado de un tema que implica a todo el mundo, porque es una realidad, el problema de la xenofobia, el racismo y las múltiples formas de discriminación es uno de los problemas tal vez esenciales y más importantes que enfrenta la humanidad en este nuevo milenio, en este nuevo siglo. Creo que sobre la base de la aceptación de la diversidad es que hay que cimentar nuevas políticas culturales y educativas, y que en eso se juega no solo mejores formas de convivencia, más satisfactorias para todos, sino también el tema de la paz mundial. Hemos llegado entonces al final de este espacio de reflexión y debate. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a aquellos que nos están siguiendo a través de la televisión, a través de internet. Muchas gracias también. Los invitamos entonces para un nuevo Recorridos Urbanos con otros temas.